cine mexicano no puede competir porque no tiene los elementos artísticos ni tiene los elementos creativos necesarios. Esa es la realidad. Puedes tener una idea de lo que quieres hacer con una gran figura que llegue a promover una película. La tienes que pasar con la oficina regional. Si a ellos les parece interesante o curioso, se lo van a pasar a Estados Unidos y de ahí proponérselo al manager del artista. Todo eso para que alguien llegue a jugar dardos o le ponga la cola al burro en una premiere. Porque acuérdate algo, nada vende mejor el cine que la comunicación boca a boca. Cinéfilos, bienvenidos al podcast de Hablando de Cinecon. Muchas gracias por acompañarme en un nuevo episodio. Les recuerdo que si están escuchando este podcast en cualquier plataforma de podcast, también pueden verlo en el canal de YouTube de Hablando de Cinecon para que puedan ver al invitado también en la interacción más pues física, más real. Y de lo contrario, si están viendo este video en el canal de YouTube, pues pueden escucharlo en cualquier plataforma de podcast. Y no olviden que si específicamente lo están escuchando en Spotify, darle clic al botón de seguir para que les avise cuando hay un episodio nuevo. Y ahora sí, el día de hoy tenemos un invitado sumamente especial que estoy segura que muchos de ustedes conocen, admiran, pero si por ahí hay algún despistado, déjenme platicarles que mi invitado es crítico, productor, cazatalentos, manager y también escritor. Arturo López Gavito es mejor conocido como el juez de hierro de la academia, pero también ha sido uno de los pioneros que transformaron la industria del entretenimiento en México. Su carrera comenzó en WFM Radio, una de las cadenas más revolucionarias del país. Ahí, además de trabajar con figuras como Alejandro González Iñárritu y Martín Hernández, impulsó la música alternativa en el país. Y con una visión puesta en el futuro y el cambio, pronto se volvió productor de artistas como Molotov. Su figura se transformó en la de un crítico musical gracias a su paso por el programa de la Academia, convirtiéndose en uno de los referentes más importantes de la cultura pop mexicana. Con una pasión por comprender la naturaleza humana, aprender y evolucionar, Arturo López Gavito acaba de lanzar El coleccionista de experiencias, libro autobiográfico en donde explora la profundidad de su filosofía de vida. Así que, cinéfilos, hablemos de cine con Arturo López Gavito. Gracias, Gaby, muchas gracias. Oye, es que hubiera sido una introducción como de 20 minutos y pues no se trata de eso, sino escucharte a ti. Pero estuviste en Disney también un buen rato. Un buen rato. Y creo que a mí me tocó, nunca creo haber convivido contigo porque yo empecé a trabajar con Disney creo que en 2015 y seguramente tú sí estabas ya, bueno, sí estuvimos como simultáneo, por así decirlo, No, pero seguro, yo apenas empezaba. Yo me acuerdo muy bien de ti. Ah, sí, Claro. pero yo estaba chiquitita. Chiquitita. 2015 porque sales en 2019. O sea, estuviste 2004, 2019. Fíjate, yo salgo de Disney en el año 2017 o 18. Antes, ok. Por ahí mismo. No, pues apenas. Entonces sí coincidimos, yo recuerdo muy bien tus entrevistas, recuerdo verte en los junkets. Ay, no. Y haberte saludado también. Bien nerviosa, yo creo que estaba. Bien, era muy tímida. Sí. Pero ¿empezabas tú en ese momento? Sí, o sea, realmente yo, bueno, es una entrevista no sobre mí, va a ser rápido esto. Empecé en el 2011 mi canal de YouTube y empecé a hacer entrevistas justo con Disney. Fue la primera empresa que me dio una oportunidad como fuera de foco. Sí. Con, bueno, creo que era de Fox, no, sí era de Disney, era Need for Speed con Aaron Paul. Claro. Era una película basada en videojuegos de autos y esa fue mi primera entrevista. Y luego McFarlane con Marta y Gareda y eso creo que fue 2015. 2014, pero Disney fue la primera, o sea, que la verdad uno pensaría como, uy, o sea, Disney ha de ser bien difícil, y si es difícil, no, pero como que tener una oportunidad, y a mí particularmente fueron los primeros que me abrieron las puertas Disney. Estás hablando también en los inicios formales de lo que era el marketing digital. Ajá. Y la compañía apenas se abría a hacer eso. Yo me acuerdo mucho que en cuestiones de marketing, de cine, nosotros teníamos que procurar siempre lo que ve la gente en la calle, ¿no? O sea, siempre tu inversión tiene que ver con lo que inviertes en la sala de cine, ¿no? Uh-huh. Cómo inviertes en la calle para que se puedan ver todos los exteriores, los anuncios, ¿no? O sea, en cuanto a los espectaculares, por ejemplo. De radio, exactamente. Uh-huh. Y empezó la era de los influencers, digamos, en ese momento. Uh-huh. Entonces, tú prácticamente naces como comunicador en ese momento. Uh-huh. ¿Y qué tanto de base tú, por ejemplo, está súper interesante esa estrategia de pasar de esta publicidad más tradicional que tenía que ver con anuncios espectaculares en periódicos, revistas, en televisión, a esta cosa de los influencers, que ahora hay todo un departamento, ¿no?, de influencers marketing? Pero tú viviste tal cual la transición. ¿Había como una resistencia? ¿Cómo fue tu experiencia en Disney? No, fíjate que
Yo tuve mucha suerte al estar en Disney porque las actividades de marketing que hacíamos nosotros, había muchas estrategias diferentes. O sea, te lo voy a resumir y qué bueno que estamos hablando de cine, pero hoy vamos a hablar de marketing de cine, si me permites. Sí, por supuesto, Mira, aquí se puede hablar hasta de enchiladas. En ese momento estaba Radio Disney, por ejemplo, ¿no? Ajá. Que era un complemento muy importante, 12 estaciones de radio que teníamos con Grupo Asir en su momento, que te complementaban muy bien la estrategia de una película, porque era una radio familiar. Y el 80% de los contenidos que sacaba la compañía, y ahorita voy a desmenuzarlos, tenía que ver con las familias. No era tan importante quién entrevistaba a la persona, sino en dónde salía, ¿no? Claro. Entonces, cuando empezamos a hacer ese marketing de cine, pues la televisión abierta tenía el 80% de la penetración de audiencia en México. Esto fue cambiando, fue variando, y en ese momento Disney compra Marvel, ¿no? Primero se compra Pixar, luego se compra Marvel y luego se compra Lucasfilm. Cada una de las cosas estratégicamente en cuestión de marketing que teníamos que hacer era diferente y no te podías repetir. En ese momento la compañía no entendía, Gaby, bien a bien de qué se trataba el marketing digital. No se sabían si era invertir en roll-ups para las páginas de internet, si lo que tenías que hacer era meterle cierta publicidad. Y poco a poco en Estados Unidos, yo me acuerdo mucho en las reuniones que teníamos, se iba entendiendo cuál era el valor del influencer marketing en su momento. Eso estamos hablando 2000... Estamos hablando del 2015, 2016, más o menos. Muy bien. Por ahí. Ya cuando esto empezó a cuajar bien. Tan importante fue el influencer marketing y las redes sociales, que yo estoy totalmente seguro que 50% de la estrategia de marketing de Coco fue cuando empezamos a hacer toda esa cuestión digital, ¿no? Cuando nos pusimos de acuerdo con Pixar para que tuvieran voces los artistas de doblaje y finalmente pudiéramos ponerlos a todos, ¿no? Es decir, entonces yo recuerdo bien que hoy, es decir, el universo de inversión de marketing, tú tenías los llamados outdoors, ¿no? Que son los exteriores. Y esos outdoors en su momento eran el 70%, luego hacías otras actividades de marketing y hacías el 5% de marketing digital en el año 2015, 2016. Luego hoy todo cambió, ¿no? Hoy tú tienes actividades, la inversión de un pastel de inversión de marketing es 75% digital y el resto se va a la inversión que haces dentro de las salas de cines y lo que haces en exteriores. Y en cuanto, por ejemplo, al influencers marketing, que yo sé que hay como toda una discusión al respecto, tú que pudiste vivirlo como de primera mano, ¿sí es redituable? O sea, realmente la inversión que hace una compañía como Disney o podría ser otra como Warner, como Universal, en esas actividades en redes sociales, ¿sí alcanzan a las personas para que en efecto se conviertan en una compra de boleto de cine? Bueno, entonces tú has hecho esto más de 10 años, más o menos, y tú entiendes algo, es decir, todo tiene un boom. Claro. Los influencers tuvieron un boom, pero yo lo que creo es que las marcas, concretamente los estudios y las marcas en general, se equivocaron, porque nunca entendieron que no se trataba de número de seguidores, sino que se trataba de engagement y se trataba de la manera en la que cada uno de estos influencers conectaran con un público target determinado. Sí. Entonces, ahí vamos a hablar de una ley del marketing que es el funnel, ¿no? Es decir, el embudo, que es tú tienes que ir decantando tus targets de consumidores, de cómo lo puedes ir manejando, ¿no? No es lo mismo una película de Marvel a una película de la Sirenita. No es lo mismo hacer marketing para una película de 20th Century Studios ahora, ¿no? Como El Planeta de los Simios, a hacer marketing para la nueva película de Deadpool o de Wolverine. Parecerían similares los targets, pero son diferentes. Y yo creo que el peso del influencer, sobre todo del influencer de cine, se ha ido diluyendo, porque quedan muy pocos de los originales, ¿no? De los que quedaron haciendo. Y todo tiene que ver con la credibilidad, pero Gaby, tiene que ver con la congruencia, porque si el día de mañana tú de pronto te diluyes y estás anunciando, no sé, los Pitufos y Garfield, pero después quieres llegar a anunciar el Planeta de los Simios, todo, no hay una congruencia muy grande con la línea periodística que tú estás llevando. Y lo hablamos hace un momento, ¿no? Es decir, cuando se hacen estos junkets,
Yo recuerdo mucho cuando tuve la oportunidad de hacer mi trabajo de entrevistas en la radio, ¿no? Las entrevistas eran de 15 a media hora, no sé si yo tuve una entrevista fantástica con Jon Bon Jovi de 1 hora. Wow. Y el cuate platicaba y hablaba y nadie lo podía parar. En ese momento no tenías la absurda supervisión de los estudios como hay hoy en día, ¿no? Es decir, hoy tienes 5 minutos para hablar con un artista. Me parece estúpido y ridículo. O sea, porque ¿qué vas a hacer? 2 preguntas y te vas a ir. Es que se vuelve meramente publicitario. Sí, más pero, que una pero entrevista. Ahí es decir, todos los influencers o todos los entrevistadores tienen exactamente acceso al mismo contenido. Por más que hagas, ¿cómo te vas a diferenciar? Por eso caemos en estas actividades ridículas, que a mí me parecen espantosos lo que se hace hoy en día. Es decir, los estudios se creen muy creativos y muy chistosos, ¿no? Entonces, para que la gente sepa cómo funciona esto. Tú trabajas en un estudio en México, puedes tener una idea de lo que quieres hacer con una gran figura que llegue a promover una película. Esa idea la tienes que pasar con la oficina regional, que puede estar en Miami o en Argentina. Si a ellos les parece interesante o curioso, se lo van a pasar a Estados Unidos, a Burbank o a Hollywood o a Los Ángeles. Perfecto. Y eso luego tiene que ir por el departamento de Publicity. El departamento de Marketing a Publicity lo tiene que palomear y de ahí proponérselo al manager del artista o a la agencia de talento para que digan que sí. Todo eso para que alguien llegue y se ponga a jugar dardos o le ponga la cola al burro en una premiere, ¿no? Ese es el problema que tenemos hoy en día. Entonces, la cuestión de los influencers y la cuestión de los entrevistadores a mí me parece ridículo hoy en día. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de profundidad, de que tienes... O sea, y todo comienza con el Juay de Rito, que no nos podemos olvidar de eso, ¿no? Bueno, ahí está. Entonces, hoy tenemos Juay de Ritos, lo tuvimos una vez. Bueno, apenas en el Dune, también el Where You Live Spider-Man. Exacto. Es el Juay de Rito actual. Ese tipo de cosas, ¿no? Hacen que pierda seriedad la labor y el oficio de ser un periodista digital de cine. ¿Qué acaba pasando? Que a tu marca, a tu película, se le acaba cargando la fregada exactamente cuando tienes a un mal influencer o un mal entrevistador. Eso los estudios no lo entienden y no lo ven, porque sonaba muy chistoso que, no sé, X artista le pusiera la cola al burro porque ¿por qué no? ¿Me explicó? O salir con unos vestidos... O lo que pasó también con la actriz de La Sirenita. O sea, ¿para qué la llevaron o para qué tuvieron acceso a un medio así? Tú estás exponiendo a tu artista y las consecuencias son durísimas. ¿Me explico? Claro. Entonces creo que ese mundo de la entrevista o del periodismo cinematográfico digital es algo que se tiene que revisar, donde en un universo muy grande se está dando mucho más lugar a la comicidad y a la estupidez que a la profundidad de una buena entrevista de un buen artista que valga la pena. Y todo eso, Arturo, que además ya notar, pero que han notado para Fuera de Foco, todos estos valores que podemos aplicar, ¿no? Y es algo bien interesante lo que mencionas, porque creo que yo también he sido como testigo de esto, y a mí, si soy sincera, me generaba como mucha frustración, y mi equipo lo sabe cuando me decían como... tenemos este talento, pero queremos que hagas una dinámica. Yo decía, ¿pero por qué tenemos que hacer una dinámica? O sea, ¿qué pasa si de pronto solo lo quiero entrevistar? No, es que solo quieren que hagas una dinámica. Y es como, ok, o sea, lo vamos a hacer, pero creo que en un momento como que justo se volvió o sea, yo no quería que nos volviéramos como también este medio que fuera como de hacer dinámicas o chistoso, porque si bien pueden tener un alcance, es lo que mencionabas, ¿no? Como la seriedad o la congruencia, entonces ya no va a ser... transformar ese público que se enganchó en una credibilidad. Ah, sí, Gaby le gustó Furiosa, voy a ir a ver Furiosa, ¿no? Entonces como que hay un desbalance. Pero lo que quería decir es que si todos estos pensamientos que estás diciendo con base en tu experiencia los podemos encontrar en tu libro. Claro. Okay. Porque te quiero decir algo, por ejemplo. El coleccionista de experiencias. Sí. Aquí hay una cosa. Vamos a dividirlo en 3 carriles diferentes, ¿no? Voy a poner aquí. La carrera de Gaby Mesa, como una dama con credibilidad que trabaja en este medio complejo del cine. Los estudios, por otro lado, y luego los contenidos. El estudio y los contenidos van a seguir viviendo ahí, ¿me explico? Claro. La carrera de Gaby Mesa va a seguir por ahí. Sí. Tú tienes que un día pensar qué tanto quieres seguir
dependiendo de estos estudios y de esos contenidos, ¿no? Entonces, si tú haces tus dinámicas, está bien, pero lo que hay que hacer es pensar sobrevivir a ese medio, ¿no? Porque cuando tú haces una dinámica, te puedes quedar como la dama de las dinámicas. Y si es el lugar que quieres tener, me parece muy bien, es súper respetable, cada quien elige lo que hace con su carrera. Pero lo que yo creo, y mucho de lo que hablamos en el libro, tocando ese punto, es que voy a poner así paradito. Tenemos que hablar de la transformación. Ese libro es producto de la transformación, de que tal vez los comentarios que están ahorita siendo vertidos en tu mesa, y gracias por invitarme al podcast, no son necesariamente los más cómodos, porque la vida en sí no es cómoda. Si tú estás en una zona de confort un día en tu trabajo, o en tu vida personal, o en tu relación, es el momento en el que tienes que parar y tienes que plantearte por qué estás ahí y cómo tienes que darle la vuelta para ir hacia otro lugar. La cuestión profesional, las relaciones personales, las relaciones profesionales son absolutamente similares, con una cuestión de las cuales yo hablo dentro del libro, que es el mundo corporativo y el mundo laboral, donde muchas veces nos confundimos y creemos que la gente con la que trabajamos son nuestros amigos, y ese es el peor error que podemos cometer. Lo mismo en la paternidad. Tú no eres amigo de tus hijos, tú eres papá o mamá de tus hijos. Y la responsabilidad de un padre es muy diferente a la de un amigo. Y otra cosa, ¿no? Es decir, o eres amigo o amiga, o eres pareja. Son roles diferentes los que tienes que tener. Entonces, creo que la vida que me ha dado la oportunidad de escribir este libro me ha llevado a ese tipo de conclusiones, que la verdad son conclusiones incómodas. Y me ha llevado mucho la atención porque digo, llego contigo después de que este libro apareció y he podido recabar muchos puntos de vista de muchas personas, ¿no? Desde que es un libro que es útil, desde que es un libro que se puede utilizar para los jóvenes, desde que es un libro donde tú puedes no necesariamente verlo desde el punto de vista profesional, o sí, por lo que conlleva, ¿no? Yo decidí hacer un libro que fueran 9 temas diferentes, que son los 9 capítulos que lo componen, de lo que he vivido y de lo que me motiva al día de hoy, y nunca pensé que se convirtiera en una herramienta de guía para la gente, ¿no? Resulta que se abre la oportunidad de poder hacer un libro, y dije, bueno, originalmente era hablar de mis experiencias profesionales, ¿no? Y acabo de empezar a leer otro libro que se llama El ego es el enemigo, de Ryan Holiday. Un libro muy duro. Yo toco un capítulo del ego, en el coleccionista de experiencias, y creo que en nuestra industria, Gaby, en lo que hacemos nosotros, es una cuestión latente, es una cuestión que punza, ¿no? Tú lo has visto. Mencionaste algo que me llamó mucho la atención, Arturo, y es como la comodidad, ¿no? ¿Cuáles serían los parámetros que tú defines para que las personas sean conscientes de creo que ya estoy muy cómodo? ¿Cómo tú definirías el estoy cómodo y quizá debería buscar la incomodidad para crecer? ¿Cómo se siente para ti la comodidad en ese sentido? Es la rutina. Es decir, yo me despierto a tal hora, hago esto, mi trabajo es lineal, lo resuelvo bien, veo a mis amigos, veo a mi pareja, termino mi día, pum. Y así me llevo toda la semana, y así me llevo todo el mes, y así me llevo todo el año, y así va pasando el tiempo, ¿no? Entonces, estoy en una zona de confort donde no quiero que nadie me mueva. Eso está bonito, ¿no? ¿Qué más puedo hacer? Pero si tú te das cuenta de que en esa labor que haces todos los días, lo que tú estás ofreciendo es el 10, el 20%, ¿dónde está tu 80% restante? ¿A qué se lo estás dedicando, no? Y viene un aletargamiento de las ideas, Gaby, del cerebro, de las iniciativas, y empiezas a irte como muchas personas en la industria, simplemente nadando y simplemente flotando, dejando que las cosas pasen, ¿no? Entonces no te estás exigiendo a ti mismo, ni estás buscando un cambio. Y de pronto el cambio te llega. Eso es un hecho, y a mí me pasó muchas veces. Un día se termina. Y tú tienes que decidir el día que se terminó. Te puedes preparar para el día que se terminó, o puede agarrarte no de pronto de sorpresa. Si tú capitalizaste bien la silla en la que tú estuviste sentada o tú estuviste sentado, y esa silla la utilizaste en favor de la gente, cuando termines ese momento de tu vida y salgas por la puerta de esa compañía, afuera vas a tener un grupo de amigos que te van a apoyar.
Y si no lo hiciste de esa manera, y es más, utilizaste para mal la silla o el lugar en el que estabas, pues vas a estar rodeada de enemigos cuando salgas de ahí, ¿no? Creo que la gente no es tan consciente de las relaciones públicas y la importancia de las relaciones públicas, porque precisamente ven ciertos momentos de su vida como algo que puede ser efímero, que va a terminar y que se van a mover en otras áreas, pero sobre todo en este medio en el que estamos, una persona que trabaja en un lugar de pronto se convierte en una que trabaja, que hay un vínculo otra vez. Pues nos podrías hablar un poquito cómo ha sido para ti también, Arturo, el tema de las relaciones públicas, la gente con la que has hecho como toda esta red. Es una gran pregunta y te voy a decir por qué, porque pienso mucho en eso. Hay que entender algo. Todos nosotros utilizamos a la gente y todos somos utilizados, ¿no? Cuando en tu caso eres una creadora de contenido, necesitas a personas para que todo funcione. Lo único que pasa es que nosotros no entendemos que este momento puede ser un momento en donde tú y yo nos estemos ayudando, como está pasando genuinamente, ¿no? Pero me dolería mucho encontrarte el día de mañana y que me saludaras fríamente y me dijeras, ay, Arturo, ¿cómo estás? Claro. Ese es el tipo de cosas que la gente olvida. A diferencia de, oye, qué gusto, ¿cómo estás? Oye, ya medio leí tu libro, tal cosa. Oye, ya te vi en el capítulo que grabamos de tu podcast y todo. Nosotros los seres humanos no construimos relaciones a largo plazo porque no estamos acostumbrados. Creemos que las relaciones son efímeras, que son de momento, que si damos una falsa sonrisa en ese momento, ay, perfecto, pum, se acabó, qué gusto verte, ya. Y no. Las genuinas relaciones públicas, Gaby, es el día de mañana yo te puedo ver para apoyarte en algo que tú necesitas porque tú me apoyaste a mí en este momento de la vida. Y hay una palabra fundamental que se llama reciprocidad. Los seres humanos les cuesta mucho trabajo vivir con la reciprocidad. No es de, ahorita estoy en este lugar de la vida, no, salimos adelante porque es situacional. Al contrario, es cómo construyes hacia el futuro. Porque tú nunca entiendes qué es lo que pasa, es decir, todas las cosas pasan por algo, y así abro el libro, hablando de la gente que se sube a nuestro tren y luego hay gente que se baja, ¿no? O sea, para mí el tren de la vida es uno y hay diferentes plataformas. En una plataforma te subes y luego se baja gente y todo, porque no todas las relaciones humanas son para siempre, pero hay que dejarlas lo mejor posible. Por eso no podemos confundir las relaciones públicas con una cena de un estudio donde todos somos felices y nos echamos unos vinos, ay, qué bonito, ya soy amigo de tal. No es verdad. Es lo que se construye después del trabajo. Y entre más relaciones hagas tú y construyas con la verdad y dejes una buena imagen con la gente, mejor va a ser tu carta de presentación para con los demás. Siempre. Porque acuérdate algo, nada vende mejor el cine que la comunicación boca a boca. Ni la mejor campaña de publicidad que hay en el mundo. Es decir, tú tienes una persona que amas, ¿no? Y dices, oye, tal película, ¿no? Yo quería ir a ver Garfield. Perfecto, muy bien. Yo no quiero ir a ver Garfield. Pero sí me gustó Garfield. Pero sí, por ejemplo, si tú de pronto me dices, oye, es que Arturo ve a ver Garfield, pues la voy a ver porque creo en tu palabra, pero no por la campaña publicitaria de Garfield. Y eso eres tú, ese soy yo. Una recomendación en la boca de alguien en la que confiamos, o si no es, oye, Arturo es un nefasto, ¿no? O tal persona es otro nefasto, yo te voy a creer a ti. Muy bien. Sí está buena Garfield. Bueno, ¿ya la viste? No. Un poco manipuladora con los ojotes de Garfield, sí, así, pero caí en la manipulación de una manera bonita. Oye, Arturo, hay una frase muy famosa, pero ahora creo que los creadores de contenido de todos lados del mundo, no solamente en México, se han un poco afianzado de ello, que es no hay mala publicidad. Yo sí creo que hay mala publicidad, pero me gustaría saber tu opinión. Cuando las personas se agarran de estrategias incluso a propósito para generar polémica, para alcanzar más audiencia, ¿tú qué piensas de eso? Pues regresemos a Harvey Weinstein. Tú me vas a decir si la publicidad de Harvey Weinstein fue buena. Claro. Y hoy en día fue liberado, ¿no? Eso es durísimo. Después, o sea, al señor le perdonaron los cargos. Imagínate qué duro, ¿no? Pero el señor tiene una imagen hecha pedazos, ¿no? Ese es ese yin y el yang que también yo hablo en el libro, que es la naturaleza humana. Por ejemplo, tú ves lo que hizo Harvey Weinstein en materia de cine. Yo te puedo decir, y tú sabes mucho más que yo, es un hombre que por lo menos tiene 1 o 2 películas entre las 10 mejores de la historia del cine, pienso yo,
es lo que yo creo. Y a través de Miramax, ¿no? De todo lo que se hizo. ¿Y de qué le sirvió? ¿No? Ahí está ese logro profesional cuya imagen está totalmente descompuesta y hecha a pedazos por él, por lo que él quiso hacer, ¿no? Eso es lo duro. Sí hay mala publicidad, y la mala publicidad es horrible. Y cuando alguien, máxime hoy en día, ¿no? En este tema tan volátil del ego y de las redes sociales, cuando alguien te deshace, va a ser muy difícil reconstruirte, Gaby. ¿Por qué? Porque la gente ya... Los fake news son reales. Y hay que tener mucho cuidado con tus acciones, todo el tiempo. El problema es que las redes sociales son un objeto tan seductor para la gente que no te puedes quedar callado. Entonces, por eso hay que ser muy cuidadoso en la manera en la que uno hace cualquier cosa que haga cuando eres una persona pública, cuando la gente te identifica. Tú eres realmente, como siempre lo digo yo, ¿no? O sea, esclavo de tus palabras y dueño de tu silencio. ¿Cómo has trabajado tú con esa imagen a nivel personal para cuidarla? ¿Y hubo un cambio? Ahora, o sea, ¿hubo un momento en el que te sintieras más expuesto, como a entender que quizá antes la conversación podía ser a través de lo que decía la gente, que te veía en televisión, lo que salía en revistas de pronto, incluso en los periódicos, pero notaste el cambio y cómo lo viviste una vez que tu nombre estaba en tendencias en Twitter o de pronto te estaban etiquetando en Instagram? ¿Tuviste como que esa conciencia de que estaba cambiando la manera en la que se llevaba la narrativa de tus acciones en redes sociales? Fíjate, yo siento que tuve mucha suerte cuando yo iba creciendo profesionalmente. Porque yo tuve puestos de responsabilidad muy grandes, Gaby, cuando tenía... Que estabas muy de joven. los 20 a los 30 años, ¿no? Muy joven. Entonces me equivoqué muchas veces. Creo que ¿Estás aprendiendo? Me he equivocado tantas veces como he acertado. Ahí está la balanza, ¿no? Y el crecimiento se lo debo justamente a esos tropiezos que fueron lecciones para mí. Yo erradiqué dos palabras de mi vocabulario por siempre. La primera es fracaso y la segunda es expectativas. Y las expectativas las erradiqué porque las expectativas es decir, es como cuando nosotros le conferimos a alguien una responsabilidad y esa persona nos falla. No es responsabilidad de la persona, es nuestra responsabilidad, porque nosotros a esa persona le dijimos, ok, yo espero que tú seas así, yo espero que esta película sea así, yo espero que este trabajo sea así, yo espero, pero el trabajo va a ser como es, la película va a ser como es, y la persona va a ser como es, ¿no? Las desilusiones vienen de nuestra parte. Entonces, cuando yo me convierto en una persona pública, ya venía yo haciendo cosas de radio, nunca he sido una persona protagonista en cuestión de redes sociales, porque nunca lo he querido ser. Yo entendí desde el día 1, desde la primera vez que puse un tweet, que las palabras tenían un peso y tenían un significado. Y luego cuando empieza Instagram, cuando ya estoy visiblemente más cerca de la gente, yo decido que mi perfil personal se va a quedar guardado en mi casa. Y yo nunca expongo mi cuestión personal por filosofía, ¿no? Nunca expuse a mi familia. No soy de las personas que sale de viaje y que me tomo fotos diciendo dónde estoy ni nada. No me importó. Creo que ese tema del ego lo empecé a entender a tiempo. No sé ahorita dónde estaría si no lo hubiera entendido, ¿no? Durísimo. Pero bueno, te voy a ser muy sincero, es decir, cuando no quieres ser... Yo me acostumbré a no ser protagonista, porque yo trabajaba para los artistas. Y yo trabajaba para los locutores en su momento y siempre estuve como en el back office. Y ahorita de las cosas más difíciles que ha habido es la promoción de este libro, donde yo salgo en la portada. Y yo honestamente no estaba tan contento con ello. Me costó muchísimo trabajo, mucho dolor hacer todo este tema. Muy fuerte. Pero cuando tú mantienes un perfil bajo en redes sociales, cuidas a tu familia, cuidas tu intimidad, entonces la gente se acostumbra a que lo que tú le vas a dar como contenido va a ser contenido de valor y va a ser contenido profesional. Y en eso me he enfocado. Nunca mezclar, creo que es uno de los grandes principios que tienes que tener en el manejo de tu carrera y en el manejo de tu marca personal. Tu vida personal está abajo de la mesa y nadie tiene por qué conocerla. Lo que tienes que proyectar es lo que la gente quiere que conozcas de ti. O sea, necesita conocer de ti para que tú forjes una imagen de congruencia, de disciplina, de profesionalismo y entonces logres trascender con
con ello. Es el yin y es el yang. Hay personas que lo hacen de otra manera y son muy exitosos. Fíjate, Arturo, me gustó mucho lo que dijiste que tiene que ver con que tú estás acostumbrado como a trabajar para otros artistas. Y precisamente ayer tuve la oportunidad en que estamos grabando este podcast, ayer tuve la oportunidad de conducir un panel en la CCXP de la Casa del Dragón. Y justo le comentaba a una amiga, ¿no? O sea, como me pidieron el equipo de Max que al final tomáramos una foto con todos, que apareciera el elenco con el mariachi que se presentó y yo. Y yo les decía, sí puedo estar en la foto si ustedes la quieren, pero para mí, y porque lo he aprendido, soy consciente y es importante de que yo ahí no soy la estrella. Yo no soy la persona que tiene que estar como en el punto de ay, aquí estoy con estos famosos, tómenme la foto. No, o sea, ellos tienen que tener su espacio, yo voy a dejar que ellos se tomen las fotos, tomen foto grupal, estén con el mariachi y luego al final, y si queda tiempo, hacemos la foto en la que salga yo. Porque creo que mucho ahora lo que ha pasado con, en general, creadores de contenido, influencers, es que pierden o sea, no son tan conscientes de que no somos nosotros las estrellas. Sí podemos ser las estrellas en otros espacios, de que el influencer o el creador de contenido que está hablando esto, o haciendo este podcast o tal. Pero cuando estás con el talento, tú eres un vehículo nada más para con la audiencia. Tú eres el hilo conductor del panel, de la presentación, pero la gente está yendo a verlos a ellos, no a ti. Y siento que a veces por cuestión de ego es muy común que el presentador se confunda y piense que yo soy como... Y a mí no, como que trato de ser muy consciente de eso, de yo no soy la razón por la que la gente vino a ver esta presentación, son el talento. Y como darles el lugar al talento. O sea, tú estás en lo correcto y te asiste la razón al 1000%, pero la gente, o sea, es decir, públicamente la gente no lo ve como tú lo ves. Al contrario, muchos creadores de contenido creen que ellos son la razón por la cual el talento está ahí, o que ellos tienen que estar a la par de cualquier actor o actriz importante. Y eso tiene que ver con el ego, que es una visión insana de ti mismo. Esa es la realidad. Porque si tú no tienes ese contenido y los estudios no te lo dan a ti, no eres nadie, Gaby. Y entonces ese es un tema que no se ha acabado de madurar y no se ha acabado de entender, porque está este delirio de protagonismo que ocurre en las redes sociales, ¿no? Lo hablábamos hace un momento. Cuando tú eliges un camino, un área de expertise, que en tu caso es el cine, por ejemplo, si tú de pronto te diversificas, te tienes que diversificar encontrando que tu raíz profesional viene del cine. ¿Qué más vas a hacer ahí? Es decir, si ahorita cambias de pronto y es Gaby Mesa esquiadora, pues entonces ya, o sea, va a perder relevancia todo el trabajo que tú has hecho, ¿no? Pero si tú de pronto dices, o sea, yo voy a hacer esto y mi raíz es el cine, y sigues respetando tus raíces, entonces la gente va a seguir contigo porque es una persona congruente. Y eso es lo que más vas a alabar siempre en la vida, o es mi caso, ¿no? Es decir, una imagen pulcra y sana se construye a través de la congruencia y de la disciplina. Y todos los días entender que te tienes que superar y que la versión de Gaby Mesa del domingo, el lunes tiene que ser mejor. Y eso es un ejercicio que yo hago todos los días. Es decir, llego, termina el día y pienso en dos cosas. Es decir, ¿cuáles fueron mis 2 hits de hoy lunes? Hice tal, no sé qué increíble, perfecto. ¿Qué voy a hacer mañana para ser yo mejor? O sea, ¿qué aprendí de ti? De tu capacidad, de tu inteligencia, ¿qué me puedo llevar de ti hoy, no? Entonces eso se convierte en una cuestión que es el primer capítulo del libro, que son los grandes maestros. Tú involuntariamente ahorita en este podcast me estás enseñando muchas cosas. Yo lo tengo que procesar para después poderlo utilizar a mi favor de todo lo que yo vine a aprender de ti el día de hoy. Ok. ¿Cuál fue, Arturo, para ti el capítulo más retador de que no puedo dejar de pensar en El coleccionista de huesos? Sí, está bien. Qué buena película, ¿no? Sí. Me encantó. No sé si fue influencia para El coleccionista de experiencias. Ahorita me gustaría hablar también de tus películas favoritas, pero ¿cuál fue el capítulo quizá en el que hubo más el bloqueo de escritor? Mira, el libro se llama así porque yo soy un coleccionista de muchas cosas. O sea, colecciono películas, colecciono discos. ¿Figuras de Star Wars ya no? Muchas. Okay. Muchas y cada vez más caras, que es una desgracia. Orquídeas, por ejemplo. Ay, muy lindas. Mi flor favorita, las orquídeas. Un orquidiario en casa que cuido mucho. Y
Y tuve una época que coleccionaba vinos también, me acuerdo mucho. Entonces, siempre he sido como muy de ese tipo de cosas, ¿no? He tenido esa cuestión de manía. Pero me topé con algo, que cada vez que tú adquieres algo como parte de tu colección, eso es una experiencia. ¿Y cómo no voy a tener bonitas experiencias después de las relaciones que he construido y de las pláticas tan valiosas que he tenido en cada una de estas encuentros personales? Entonces ya decidí, ok, ¿qué soy en general? ¿Qué soy? Un coleccionista de experiencias. Sí lo soy, por eso se llama así el libro. No tuve bloqueo de escritor. Okay. Te voy a decir qué pasaba. Yo inicié mi carrera escribiendo para radio sí. y tenía mis guiones para radio. Entonces en radio tú tienes que ser muy al punto, no puedes expandir tus ideas como quisieras, ¿no? Y fue una desgracia, porque yo soy una persona muy, muy puntual, es decir, no le doy vueltas a nada. Pienso, lo hago, tal y como es. Okay. Entonces cada vez que entregaba yo un capítulo a la editorial, me pedían más, y me pedían más, y me pedían más. Entonces tenía yo que literalmente ordeñar mi mente para empezar a sacar más cosas de todo. Y ahí era donde me dolía mucho. De que, ok, el libro, el contenido estuvo al 100% en mi control. Es algo que, a diferencia de lo que puede pasar con muchas otras personas públicas, ese libro lo hice yo de la A a la Z, completo. Y hubo una gran sugerencia por parte de mis editoras, que era, ok, ya terminaste el capítulo. Mucha gente, cuando termina un capítulo de un libro, no se acuerda exactamente lo que leyó. Por eso, al final de cada uno de los capítulos vienen ciertos resúmenes de lo que hablé. Y luego se convirtieron como en sugerencias, luego como una especie de suerte de guía, luego de hablar de catálogo de maestros, de todo este tipo de cosas, hasta que ya fue redondeándose mucho el libro. Ya no quedó solamente en mis experiencias personales o profesionales, sino que al final del día ya cada capítulo tiene un valor muy especial. Y eso es lo que me hace muy orgulloso de ser un escritor novel, que no sé si vendrá otro libro o no. La verdad es que no le he querido ni pensar, porque el approach de este libro ha sido muy complicado. Ha tenido muchos retos. Ok. Y mencionaste algo también antes en el podcast que tenía que ver con la motivación. Y creo que es una pregunta muy constante en la gente, ¿no? Como cómo me mantengo motivado. Porque muchas personas creen que para hacer cosas tienen que estar motivados. Y yo creo que una de cada 30 cosas que hacemos realmente vienen de o menos. O sea, creo que existe como un impulso primario y luego actúas, ¿no? Pero no es que te mantengas motivado todo el tiempo. Pero como que muchas personas no terminan de entender cómo trabajar a partir de la falta de motivación. ¿Cómo trabajas tú con eso, Arturo, para tus proyectos, con la motivación? Hay dos cosas. Y el capítulo donde hablamos del nacimiento de mi persona como crítico en la televisión, de la academia, yo empleo dos cosas que creo que puede ser importante. El autoanálisis y luego la autocrítica. Si tú te autoanalizas y dices, bueno, yo soy esta persona, estas son mis características, estas son mis cosas buenas y estas son mis cosas malas. Estas cosas buenas, ¿cómo las puedo yo potenciar? Las puedo llevar a otro lugar. Y estas cosas malas, ¿cómo las puedo yo erradicar? Esa parte de autoanálisis inmediatamente te va a motivar a ti para tener proyectos personales, para construir. Y luego viene la autocrítica. Y la autocrítica es simplemente verte en un círculo, es decir, a 180 grados, de decir, ¿dónde no estoy haciendo las cosas bien? ¿Dónde tengo que apretar un botón para de pronto olvidarme de todo esto que me hace tanto daño? Esa es una labor de todos los días, Gaby. La motivación no viene de nadie, es decir, tal vez cuando te enamoras, alguien te puede motivar y dices, ok, esta persona con su energía, con su luz, con su humor, me está llamando para bajar de peso, para hacer ejercicio, para arreglarme, y se te empieza a notar, porque la gente dice, y con razón, ¿no?, que el amor y el dinero son dos cosas que se ven a leguas, ¿no? Eso, sí. Y tu mood y tu estado de ánimo, te ríes, te sientes mejor. Pero hacerlo, es decir, la motivación no depende de los demás. Y nos equivocamos mucho porque le estamos confiriendo una responsabilidad enorme a nuestras parejas o a nuestros hijos o las personas que están cerca de nosotros o nuestros amigos para que nos motiven.
y no es por ahí. Si tú no te conoces internamente y no tienes el valor de estudiarte, difícilmente vas a poder crear nuevos proyectos. ¿Y por qué hablo de nuevos proyectos? Porque un nuevo proyecto es una meta por cumplir. Si tú cumples esa meta, entonces vas avanzando. Claro. Y el cumplimiento de cada meta es una reafirmación personal y es satisfacción, es amor propio y es orgullo. Y eso es la definición de motivación. Sí, había escuchado alguna vez, me gustó mucho que lo digas, que al final cuando uno se propone algo, incluso voy a tender la cama en la mañana y no lo haces, es un ataque a ti mismo, porque tú mismo estás haciendo sentir que lo que tú te prometes no lo cumples. Y aunque sea en lo más pequeño, eso se hace también en lo más grande, ¿no? O sea, como esa falta de amor propio en pequeñas acciones, que igual habría que... Sí, y por ejemplo, regresando al tema de la literatura, hay un libro muy chiquito que se llama Make Your Bed. Tiende la cama sería como la traducción, ¿no? Ese libro, yo lo leí, Gaby, me lo regalaron. Y es la historia de un marine que se fue a la guerra de Irak y que lo único que tenía que hacer todos los días para empezar su motivación era tender su cama. Porque el ejército de Estados Unidos tiene unas especificaciones muy importantes de cómo tender la cama. Y si tú tiendes tu cama en cuanto te levantas y lo haces bien, esa es una primera cuestión de motivación cumplida, que ya lograste, ese es tu primer logro, que después te va a llevar en escalada a poder cumplir otros logros. Algo tan sencillo. Sí, totalmente. Oye, Arturo, mencionaste la academia, estuviste también en MasterChef, que también está interesante por el tema de diversificarte, pero cómo has logrado mantener como tu imagen y tu marca personal a pesar de estar como en diferentes espacios, ¿no? Pero todos tienen ese punto en sentido de la televisión. ¿Sientes que la televisión mexicana está atravesando por una crisis? ¿Crees que los contenidos siguen llegando igual a la gente? ¿Cómo ves como el panorama actual de la televisión mexicana? Digo, ahora que tenemos plataformas de streaming, por ejemplo, o más acceso a internet. Mira, yo siempre he creído que la televisión mexicana, en materia de entretenimiento, es una televisión muy mediocre. Pero cuando volteas a ver al Reino Unido, Gaby, o volteas a ver Estados Unidos, es exactamente lo mismo, pero en otro idioma. O en Japón. ¿No? Entonces, yo lo que creo es que el problema es decir, la televisión mexicana hoy no se va a afinar, no va a pasar. Creo que las mejores generaciones de artistas que tuvo este país ya no están. Y que los nuevos artistas que no tienen de dónde aprender más que de las películas viejitas. ¿Y dónde las encuentras, no? Eso es lo difícil, es el reto. Pero el legado cultural de México y el legado artístico de México se está quedando en el rezago. Entonces ya no tienes puntos de referencia, salvo que seas una mujer muy estudiosa, un hombre muy estudioso, de cómo puedes sacar lo mejor de las glorias del cine mexicano de los 40 y de los 30, ¿no? Creo que ese es un problema. Pero te voy a decir que es más problemático que tal vez no nos estamos dando cuenta. Que el camino de las plataformas digitales es sacar lo peor de la televisión mexicana con refritos para las plataformas de streaming. Y este tema tan tremendo que tenemos del nuevo reino de los Derbez es algo que yo no me explico, pero ahí está, ¿no? Y que los contenidos que ves es lo mismo que pasa con la música de los artistas mexicanos o de los músicos, es decir, tú pones cualquiera de las plataformas de streaming, ¿no? La más lamentable me parece Amazon Prime, pero pues tienes Netflix y tienes HBO y los pobres cuates de Lionsgate intentaron hacer algo y Paramount ahí, quién sabe qué está pasando, y Disney todavía no acaba de agarrar su lugar, ¿no? Es como mucha confusión. Pero el problema es que los contenidos digitales de streaming se están televisando, es decir, se están haciendo a la imagen de Televisa. Y eso me parece muy complicado, porque tienes contenido coreano de altísima calidad, tienes contenido japonés de muy buena calidad, el contenido de los españoles de plataformas de streaming y las películas y las series es increíble, ¿no? Ya no dejes los ingleses o los italianos o lo de Estados Unidos. ¿Y nosotros con qué competimos? ¿Con De Viaje con los Derbez? ¿O con La Casa de las Llaves? ¿No? ¿Se llama así? La Casa de las Llaves. El Juego de las Llaves. Ajá. ¿Eso es lo que tenemos? Y Pepe, mi serie favorita, El Juego de las Llaves. Bueno, eso es lo que tenemos. Entonces, claro que hay una enorme mediocridad en los contenidos, porque para México todo tiene que ver con... Yo veo los contenidos mexicanos de cine y son como grandes comerciales.
hechos por cuates que hacían comerciales, ¿no? Digo, Alejandro González Iñárritu también hacía comerciales, pero es otra cosa diferente, ¿no? Y no veo a ningún realizador mexicano fuera de los 3 grandes de Hollywood que digas, bueno, es que este lo puede lograr y lo puede hacer de una mejor manera. Y eso es muy doloroso, porque es pan para hoy y hambre para mañana. Y las plataformas de streaming, cuando compran sus contenidos, ¿qué quieren hacer? Pues tener más tiempo de estancia, ¿no?, en la plataforma, con más números, para poder entender a su audiencia. Y creo que ahí está. No hay un balance, ¿me explico? Porque además nadie va a ver esos contenidos. No es algo que vayas tú a comentar. Y cada vez que yo veo en el cine una película mexicana, un tráiler de una película mexicana, digo yo, ¿pero por qué lo harán? ¿Por qué no hacen otra cosa? O sea, no por qué con ese dinero ponen una cadena de restaurantes, o ayudan a la gente, o ayudan a las mujeres marginadas. Todo ese dinero que se invierte en esa creatividad en el cine mexicano podría estar en otro lugar, porque las películas no van a funcionar, porque no está bien hecho, porque no hay buenos actores, porque los directores no lo hacen bien, y todo tiene que ver con el chiste barato y con el tema fácil de ajaja, ¿no? Y los estereotipos, y la señora influencer, y los divorciados, este tipo de cosas. Hagan sus comerciales para YouTube y háganlos bien, pero no sean tan soberbios de agarrar y decir, yo voy a hacer una película, porque no va a funcionar. Ok. ¿Cuál dirías tú que quizá fue la última película mexicana que te haya gustado? México tuvo una época de gloria, un segundo renacer del cine durante los 90. Tuvimos la oportunidad de trabajar en Sexo, Poder y Lágrimas, en Todo el Poder. Recuerdo mucho esa película tremenda de Gael García, ¿no?, del crimen del padre Amaro. Eran películas que, a pesar de que tenían, por ejemplo, Sexo, Poder y Lágrimas y Todo el Poder, un cierto sesgo de comicidad, pasaban, ¿no? Y Tienes Amores Perros, ¿no?, desde luego. Eso es lo que yo vi. Y luego me hizo una especie como de promesa personal de no ver contenido de cine mexicano. Entonces, no te puedo responder bien a bien. ¿Habrá algunas piezas? Sí, qué bueno, perfecto. No las conozco, no me inquieta, no las voy a ver. Ok. Sí, creo que mucho de lo que surge, lo que mencionas de los contenidos de plataforma, sobre todo contenidos de plataforma, está bajo esta premisa un poquito de devaluar a la audiencia mexicana, ¿no? Como que eso es lo que quieren ver, eso es lo que funciona. Correcto. Y tienes a mi mamá viendo las series coreanas, ¿no? Entonces realmente no es necesariamente que sea lo que quieren ver, pero de ahí creo que parte como el que se sigan generando los mismos tipos de contenidos, de una devaluación del público, de ellos quieren ver esto igual, cuando realmente no es necesariamente así. Claro, y tienes razón, aparte tú eres experta en eso y lo conoces, pero lo mismo pasa con las películas como tales. Uh-huh. Tú sabes que el cine mexicano no puede competir, porque no tiene los elementos artísticos, ni tiene los elementos creativos necesarios para poder competir. Esa es la realidad. Lo último que vi en cuestión de serie que me pareció fabuloso fue Hernán. Eso sí me encantó. Hernán no la vi. La de Hernán Cortés. Ajá, ajá. ¿En qué plataforma estaban? Eso fue una producción, estaba en Amazon. En Amazon. Me pareció brillante, brillante. Y ahí se demostró que el problema de México no es el talento. Hay mucho talento en México en materia de actuación y todo es cómo concibes algo. Es decir, estás poniendo al servicio de alguien facultado la historia de México y la historia de la conquista. Y fue una serie sin desperdicio, que me pareció hermosa, ¿no? Y entonces tú tenías a cada uno de los diferentes pueblos originarios hablando en su lengua originaria. Y tenías a los cholultecas hablando, ¿no?, en el dialecto, a la lengua, y tenías a los mayas haciéndolo, y desde luego que tenías también aquí a los aztecas. Todo era así, ¿no? Oh, wow. Era sensacional. Yo te recomiendo mucho la que voy la a ver. veas. ¿Sí? O sea, vale más que cualquier otra de las que puedas ver en cualquier plataforma. Ok, y creo que eso también, digo, en cuestión como más global, distinto, pero sí estamos viviendo, y creo que a ti no te tocó tanto cuando estuviste en Disney, pero estamos viviendo la era de la explotación de la nostalgia y la explotación y reexplotación y mega explotación de las propiedades intelectuales. Yo creo que
no sé si te tocó ver un meme hace como 2 años que la cartelera parecía como la del 94, ¿no? Que era Rey León, Aladdin, Rápidos y Furiosos, o sea, que era Matrix tal vez, o sea, que todas las películas en cartelera eran las que habíamos tenido hace 20 años. ¿Cómo te sientes tú al respecto de esto que el cine también... yo creo que hay grandes directores y grandes películas. Este año, el año pasado también hubo muy buenas películas, pero que sí se está viviendo una era de la sobreexplotación de la nostalgia. Mira, yo pienso en una de las personas que más admiro, que se llama Jon Favreau. Uh-huh. Y cuando veo que a Jon Favreau le dieron la responsabilidad de hacer El Rey León, uh-huh, pues tú te imaginarías que iba a salir algo espectacular. Y no convirtió, ¿no? Pero lo hizo espectacular con El Libro de la Selva, ¿no? Uh-huh. Que me parece espectacular, me parece una muy buena conversión de la película original del 67 para con lo que hicieron después, ¿no? Y me tocó esa transformación, que todo empezó, si tú te acuerdas, con Cenicienta y después uh-huh, con, Alicia en el País de las Maravillas, primero de Tim Burton. Uh-huh. Fue la primera que... Tim Burton entiende que le tiene que dar otro sabor diferente y que en lugar de hacer brillar a Alicia, tiene que hacer brillar a Johnny Depp en el papel del sombrero loco. Ese tipo de cosas me gustan mucho, ¿no? Me parecen geniales. Pero luego viene la dificultad de transferir al live action. Y es poquito live action, porque en realidad, si te pones a pensar, es animación de todas maneras. 100% sí, animación. El Rey León para mí es una animación. Sí, salvo Mowgli, ¿no? Que es el único que sale corriendo por ahí. En El Río de la Selva. Claro. Yo decía en El Rey León. Es 100% animación, ¿no? Sí. Bueno, entonces no es una diferencia. Lo que pasa es que hoy tienes una animación CGI versus la animación tradicional que había en su momento en los años 60. Entonces, creo que se ha fallado en un 70% en la conversión de esas historias. Pero Aladino me parece mejor Will Smith que la versión original animada. Es mi favorita. ¿No? O sea, Aladdin. Creo que ese legado tan increíble que nos dejó en su momento Robin Williams, Will Smith lo hace igual de bien. Uh-huh. Es sensacional el papel del genio en las dos películas, ¿no? Entonces sí es como aciertos y desaciertos, pero... es una cuestión de marketing que hacen los estudios como para conquistar a las nuevas generaciones, porque todo ese contenido animado original, si no está en DVD en tu casa o si no te metes a una de las plataformas, lo tienes muerto y lo tienes perdido. Okay. Entonces, ese legado, Gaby, se va a perder y se va a diluir. Esa es la tristeza de todo. Ok. Oye, Arturo, tú ya no estabas, y hablando un poquito de Disney y de los clásicos, y mencionaste La Sirenita. Creo que hubo una conversación demasiado tóxica alrededor de la película La Sirenita, ¿no? Por la actriz Halle Bailey. Tú viéndolo desde fuera, ¿crees que hubieras manejado diferente la narrativa en México con respecto a la mala publicidad que estaba recibiendo con comentarios racistas, la cinta La Sirenita? Mira, con los contenidos de una película, desde el punto de vista de marketing, tú no puedes hacer nada. No puedes cambiar la historia y no puedes engañar a la gente, ¿no? Lo que yo creo es que hoy en día Hollywood quiere ser tan políticamente correcto ante Hollywood, porque no es ante nadie más, porque en Estados Unidos no les importa, que cuidan mucho estas cuestiones, ¿no? La presencia de las mujeres, la presencia de la diversidad, la presencia de los afrodescendientes, la presencia de los latinos, es decir, toda esta gama que siempre ha sido parte de la cultura norteamericana, ¿no? Pero hoy la quieren hacer como mucho más evidente para ellos mismos curarse en salud. Y no es una cuestión que solamente es exclusiva de Disney, tiene que ver con absolutamente todos los estudios, el ser políticamente correcto. Pero cuando eres políticamente correcto, matas el contenido. ¿Me explico? Es como el caso de La Bella y la Bestia, live action, ¿no? Que tiene que hacer un afrodescendiente como un miembro de la corte francesa a finales del siglo XVIII. Absolutamente nada. No es el contexto histórico no es correcto. No nos mintamos, ¿no? Que eso es lo que Hollywood no entiende muy bien, porque en lugar de privilegiar la historia, se van a decir, ok, yo ya tengo mi cuota universal de diversidad cumplida y sigo por ese camino. El casting de La Sirenita, como es de la nueva Sirenita, no es el correcto. Eso es todo. No es el correcto. Yo, más allá de la actuación, más allá de lo que tenga que ver, porque no es la historia. Le faltaron el respeto a la historia. Entonces, ¿qué fue? Pues un flop, como tenía que ser. Por querer cubrir una cuota de ser políticamente correctos. ¿La viste La Sirenita? No. ¿No la vas a ver? No.
Nunca quisiste. No. Arturo contra la Sirenita. No es por eso, pero te voy a decir, es que, no, o sea, la historia... No es tan buena. A mí la historia no me resuena, la animada. Uh-huh. Entonces, no sentí necesidad de irla a ver, ¿no? Es decir, eran otros tiempos diferentes. En un momento dado, cuando hicimos el casting de las voces del Libro de la Selva, me acuerdo mucho, o el casting, ¿no? Todo el casting de talento de Coco, esas cosas, cuando tú tienes esa responsabilidad de hacer las cosas bien en pro de un proyecto, es diferente, ¿no? Uh-huh. Y no sé, tengo mucha, o sea, es decir, Blancanieves sigue siendo para Disney la joya de la corona, ¿no? Vamos a ver cómo se resuelve ese enigma, que puede ser súper contraproducente para el estudio. De la próxima película con Rachel Zegler y Gal Gadot. Pues sí. Y de Coco, mucha gente se sorprende de que los extranjeros hayan contado primero una historia animada. Digo, tenemos la película de Jorge Gutiérrez, que a mí me parece bellísima, El libro de la vida, ¿no? Creo que Jorge ha hecho un gran trabajo, pero siendo esta historia de Pixar como algo que realmente impregnó la cultura, y haber sido parte de eso, haber sido muy fascinante y demandante al mismo tiempo, ¿no? Te voy a decir qué pasa. Pixar es un estudio tan increíblemente genial que ellos siempre le dieron la oportunidad a los países de los cuales hacían una historia, uh-huh, de que los países tuvieran un punto de vista sobre la historia. Okay. O sea, y empieza con Ratatouille, ¿no? Uh-huh. Yo me acuerdo mucho que alguna vez tuvimos una reunión en París. Entonces nos contaban de cuál fue el proceso creativo de Ratatouille y cómo fueron los artistas a investigar en París, cómo vieron las cocinas, cómo entendieron cuál era el lenguaje y todo. Y los franceses, así como complicados que son, estaban contentos con la historia. Y así como Pixar hizo un estudio muy a conciencia de lo que ocurría en las cocinas parisinas, pues vinieron a México, hicieron un trabajo increíble. Y Coco fueron 6 años de trabajo, Gaby. Desde que llegaron aquí hasta que la película se estrenó, y tomaron en cuenta el criterio de las personas en México que trabajábamos para Disney y nos hicieron caso. Entonces, cada vuelta de tuerca que le daban a la película podíamos opinar y había un consejo. Por ejemplo, Pixar tiene una metodología muy interesante que fue creada por Ed Catmull, que se llama Brain Trust. ¿La conocías? Sí, bueno, leí el libro de Creativity Inc. Entonces, ese Brain Trust es también algo mucho que llevó a la manera en la que yo trabajaba. Ok. Es decir, tú tienes que tener la vulnerabilidad y la inteligencia para que la gente que trabaja contigo tenga la apertura de criticarte de manera constructiva para que tu trabajo sea mejor. Y siento que esa metodología es una cuestión que te hace poner los pies en la tierra y que te hace bajarle 2 o 3 rayitas totalmente al tema del ego. Y Coco fue así. O sea, lo que Lee y Darla hicieron fue espectacular, pero sabiendo que ellos tenían una gran historia donde lo que privaba era la voz de los mexicanos que podían darles un punto de vista libre sobre la cultura. Y por eso Coco fue lo que fue. Ok. Arturo, ya se nos acabó el tiempo. Vamos a programar 7 podcasts más. Es que hay mucho de qué platicar contigo. Pero muchas gracias por haber estado aquí. Y digo, creo que ya lo mencionaste a lo largo del podcast, pero me encanta que el libro no sea solo... Y digo, creo que hubiera sido interesante también leer todas tus experiencias, pero el hecho de que se haya convertido en algo útil para el lector y que creo que ahora con tanta información y la saturación que tenemos, uno abre TikTok y ve 5 consejos y abres Instagram y ves más frases de motivación y tal, pero a veces puede ser tanto contenido que uno pierde el foco, ¿no? Realmente sentir, aquí me encuentro con esto claro, incluso un poco como instrucciones o sugerencias para tener como una vida más pues plena, ¿no? En lo profesional, en lo personal, y creo que aquí lo pueden encontrar en tu libro. Me encantaría que invitaras a la gente a que lo lea. También está el audiolibro, que además invitas a acompañar con un playlist. Correcto. Creo que dura 8 horas el audiolibro, si se lo avientan pues en partes o de un tirón, como quieran. Pero me encantaría que invitaras a la audiencia a que lo compre, donde lo pueden obtener, y también si tienes un proyecto que te gustaría que le dieran seguimiento, pues cómo te pueden seguir. Bueno, lo más importante es que El coleccionista de experiencias es un libro referencial para la gente que se quiere transformar, para las personas que quieren cambiar. Y justo de lo que veníamos hablando, de romper la rutina, de descubrir un potencial personal que pensaban o consideraban que estaba guardado o que estaba muerto.
Hay mucha música, hay muchas frases referenciales que te pueden ayudar a cumplir tus objetivos eventualmente, y no es un libro motivacional. Es un libro donde yo cuento cómo me ha ido bien y quiero compartirlo así. Para mí no sigue nada más. Veremos el día de mañana que sigue, y a partir de ahí vamos a crecer y hacerlo mejor. Ok, ¿lo pueden encontrar en Amazon? Está en Amazon, está en todas las librerías de México, pero yo también he descubierto mucho que a la gente le gusta el audiolibro. Sí. Y el audiolibro está narrado por mí. Entonces, creo que está interesante y está bonito. ¿Disfrutaste la experiencia Muchísimo. de narrarlo? Muy doloroso, pero lo disfruté. Genial. El viejo dicho que dice que es susto, pero que a gusto. Y por último, antes de despedirnos, una película que quizá no sea tan conocida, pero que tú crees que todos deberían de ver. Yo les recomiendo una película que se llama El Mundo Según Garp, que es una película ochentera de Robin Williams, una de sus actuaciones más increíbles. Esa película en su momento, cuando yo era un adolescente, me cambió la vida. El Mundo Según Garp. Tengo tarea. Exacto. Arturo, muchas gracias por haber estado aquí. Vayan a seguirlo también para que, vayan a comprar el libro más bien, a comprarlo ya sea en el formato físico, en el formato, no está en el formato digital, sí. También en audiolibro, si no les gusta leer, aunque pues sí, debería gustarles leer, pero si no, no lo pueden escuchar. Muchas gracias por escuchar este podcast. Les recuerdo que hay un nuevo episodio cada semana. Y muchas gracias a mi equipo, Pepe Arch en los micrófonos y en la cámara, y Fer Ramírez, el equipo de Hablando de Cinecon. Nos escuchamos en el próximo episodio de Hablando de Cinecon. Escucha este podcast en todas las plataformas de podcast. Aquí te dejo con un par de pláticas más para disfrutar, y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para formar parte de esta comunidad cinéfila.